La era medieval fue la época del caballero, el aristócrata armado que luchaba a caballo. Estos hombres eran nobles, guerreros, jueces, señores y a veces poetas. Ellos eran la clase gobernante de su época, formando una especie de hermandad extendida que se relacionaba entre sí según los principios de la caballería. Hoy en día, el código caballeresco es algo misterioso y quizás incluso existió en muchas versiones durante la Edad Media. Sin embargo, a menudo encarnaba virtudes que incluso hoy en día se asocian con la idea del caballero: valor, lealtad, caridad, disciplina, fe y honor. Hoy destacaremos a 5 caballeros notables que dejaron una impresión duradera en su época y también en la nuestra. Número 5. Eduardo el Príncipe Negro. El hijo mayor de Eduardo III de Inglaterra, Eduardo, conocido en la historia como el Príncipe Negro, fue heredero al trono inglés. Desde temprana edad demostró una habilidad notable como guerrero. A los 16 años, en 1346, lideró la vanguardia inglesa que venció a los franceses en Crecy. Su padre lo nombró teniente en Gascuña en 1355. Al año siguiente, mientras devastaba Francia, Eduardo se topó con el ejército del rey Juan II cerca de Poitiers. Después de que las dos fuerzas no lograron llegar a un acuerdo, se produjo una batalla en la que los franceses fueron derrotados gravemente y el propio rey Juan fue hecho prisionero. Esta batalla resultó ser un punto clave en la Guerra de los 100 años. En 1362, Eduardo se casó con Juana de Kent y fue nombrado príncipe de Aquitania en Gascuña por su padre. En 1367, Eduardo viajó a España para ayudar a restaurar al rey Pedro de Castilla en el trono. En la batalla de Nájera, Eduardo demostró su destreza una vez más, derrotando al rival de Pedro, Enrique de Trastámara. Al regresar a sus tierras en Aquitania, Eduardo se volvió impopular entre la nobleza al imponer impuestos para pagar su campaña en España. Los nobles se rebelaron y Eduardo respondió con fuerza brutal. En 1370 Eduardo sitió Limoges. Cuando la ciudad cayó, el príncipe negro la saqueó brutalmente y muchos ciudadanos murieron. Esta conducta despiadada en Aquitania puede ser la fuente de la reputación de Eduardo como el príncipe negro, aunque otra teoría atribuye el apodo al color negro de su armadura. En 1376, Eduardo cayó enfermo con una enfermedad que probablemente contrajo en España. Murió a los 45 años antes de tener la oportunidad de suceder a su padre en el trono. Número 4. Guillermo Marshall. Guillermo Marshall nació en 1146 o 1147 como el cuarto hijo de Juan Marshall, un noble anglo-normando, durante el reinado del rey Esteban de Inglaterra. Como hijo menor, Guillermo no podía esperar herencia para sí. Armado caballero, en 1166 comenzó a viajar, competir en torneos y ganarse un nombre como un guerrero verdaderamente extraordinario. Pasó 2 años al servicio de la reina Leonor de Aquitania, quien quedó impresionada por su destreza. En 1170, el rey Enrique II de Inglaterra nombró a Marshall tutor de armas de su hijo y heredero, Enrique el joven rey. El joven rey hizo un voto de ir a la cruzada, pero cayó enfermo. Mientras agonizaba, el joven Enrique le pidió a William Marshall que cumpliera el voto por él. Marshall obedeció, viajando a Tierra Santa en 1183, donde se reunió con los caballeros templarios e hizo un voto de unirse a su orden en su lecho de muerte. Al volver de Tierra Santa, Marshall siguió como alto miembro de la corte real, sirviendo a Enrique II y luego a Ricardo Corazón de León, quien lo casó con Isabel de Clare, heredera de Pembroke. Guillermo integró el consejo de regencia de Ricardo Corazón de León en la Tercera Cruzada y, tras su regreso, lo apoyó en las guerras contra Felipe II de Francia. Guillermo siguió sirviendo a la corona durante el difícil reinado del rey Juan y fue de los pocos varones ingleses leales en la Primera Guerra de los Varones.
Mientras agonizaba, el rey Juan nombró a Guillermo regente y tutor de Enrique III. Marshall defendió los intereses de la corona contra franceses y varones rebeldes, logrando una gran victoria sobre el príncipe Luis de Francia en la batalla de Lincoln en 1217. Finalmente murió en 1219, habiendo servido a 5 reyes ingleses. En sus últimos momentos tomó los votos de caballero templario. Número 3. Balián de Ebelín. Balián nació en el Reino Cruzado de Jerusalén alrededor de 1143, siendo el hijo menor del noble Farrison de Ebelín. En 1177 se unió al joven rey de Jerusalén, Balduino IV, en la batalla de Montgisart, en la que los cruzados derrotaron al ejército de Saladino. Ese mismo año, Balián se casó con María Comnena, viuda del difunto rey Almarico de Jerusalén. En 1187, Balián y sus caballeros lucharon junto al rey Guy contra Saladino en Hattin. La batalla que siguió fue una derrota devastadora para los cristianos. Aunque la mayor parte del ejército de Guy fue destruida, Balián lideró a sus caballeros en una carga que rompió el cerco de Saladino y permitió su escape. Tras la batalla, casi todo el reino quedó bajo control de Saladino. Cuando Saladino sitió Jerusalén, Balián lideró a los ciudadanos en la defensa de la ciudad. Saladino golpeó las murallas con sus máquinas de asedio, pero Balián organizó brillantemente las defensas de la ciudad, y Saladino descubrió que Jerusalén no caía tan fácilmente. Esto convenció a Saladino de negociar con Balián, y el sultán finalmente aceptó permitir que algunos de los habitantes de Jerusalén compraran su libertad. Balián negoció con gran compromiso por las vidas de los pobres de Jerusalén, muchos de los cuales eran refugiados de las ciudades caídas del reino. En la Tercera Cruzada, cuando Ricardo Corazón de León venció varias veces a Saladino y recuperó gran parte del territorio costero, Balián fue puesto embajador de Ricardo ante Saladino y ayudó a negociar el Tratado de Ramla, que aseguró la paz entre Saladino y los cruzados. La heroica defensa de Jerusalén por parte de Balián en 1187 le valió reconocimiento en todo el mundo cristiano, así como el respeto entre los musulmanes, quienes lo describieron como si fuera un rey. Número 2. El Cid. Rodrigo Díaz, antes de ganarse el título de El Cid, de la palabra árabe que significa señor, nació en una familia de caballeros en el Reino de Castilla, en España. Sirvió como comandante militar principal para el rey Sancho II. El siguiente rey, Alfonso VI, arregló que su propia pariente, la señora Jimena, se casara con Rodrigo. Sin embargo, en 1081, Rodrigo cayó en desgracia ante el rey Alfonso y fue exiliado. Liderando un pequeño grupo de sus propios caballeros, el Cid encontró empleo en la Zaragoza Mora, donde sirvió como comandante militar para el emir al-Mutamín, un tributario del rey de Castilla. En 1086, los almorávides, un ejército de poderosos militantes norteafricanos, invadieron España y derrotaron al rey Alfonso VI en la batalla de Sagrajas. Desesperado por ayuda, Alfonso perdonó formalmente al Cid, aunque su relación seguiría siendo tormentosa. El rey Alfonso autorizó al Cid a poseer por derecho hereditario cualquier tierra que pudiera conquistar a los moros en el este. En 1093, el Cid sitió y bloqueó la ciudad de Valencia, que había estado en manos de los moros desde la primera conquista árabe. Valencia se rindió el 15 de junio de 1094 y el Cid entró en la ciudad triunfante. La caída de Valencia despertó la ira de los almorávides, quienes para ese momento controlaban prácticamente todo el territorio moro en España. El comandante almorávide, Yusuf ibn Tashfin, envió un ejército y en septiembre de 1094, las fuerzas almorávides se enfrentaron con el mucho más pequeño ejército de El Cid en la llanura de Guarda. El Cid lideró más a sus caballeros en una carga y el ejército almorávide fue derrotado. La batalla de Guarte fue la primera derrota que sufrieron los almorávides desde su llegada a la península ibérica. El Cid los venció otra vez en la batalla de Byron en 1097.
Rodrigo Díaz, el Cid, continuaría gobernando en Valencia hasta que finalmente murió el 10 de julio de 1099. Su viuda Jimena regresó a Castilla escoltada por el ejército del rey Alfonso, llevando el cuerpo de su esposo para ser enterrado en la tierra donde nació. Las impresionantes victorias de El Cid en la Reconquista lo convirtieron en una de las grandes leyendas de la poesía y el canto medievales. Número 1. Godofredo de Bouillon. La fama legendaria de Godofredo de Bouillon supera la de casi cualquier otro caballero medieval. Godofredo, líder de la Primera Cruzada, y sus caballeros asaltaron primero las murallas de Jerusalén y capturaron la ciudad en 1099. Pero ¿quién es el hombre detrás de la leyenda? Godofredo fue el segundo hijo de Eustaquio II, conde de Bolonia, y un aliado de Guillermo el Conquistador. La madre de Godofredo era Ida, una mujer venerada como santa que realizó muchas obras de caridad. En tiempos donde las damas nobles solían tener nodrizas, Ida prefirió amamantar a sus hijos para tenerlos cerca e inculcarles virtud y amor a Dios. Godofredo creció siendo profundamente piadoso. En 1076, Godofredo heredó el ducado de Baja Lorena de su tío materno, Godofredo el Jorobado. La relevancia del ducado hizo que Enrique IV, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, retuviera parte de la herencia de Godofredo al principio. En estos primeros años, Godofredo demostró sus habilidades como líder al luchar contra muchos enemigos que intentaban despojarlo de las tierras de su tío. Godofredo también demostró ser un aliado confiable para el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y para 1087 Godofredo ya había asegurado completamente el ducado de Baja Lorena. En 1096, Godofredo atendió la cruzada del Papa Urbano II, vendiendo o hipotecando casi todas sus tierras. Godofredo reunió un ejército considerable y partió hacia Tierra Santa en agosto. En 1099, Godofredo, líder destacado del ejército cruzado, asaltó Jerusalén con sus caballeros. Luego fue elegido como el primer líder del reino cruzado de Jerusalén, aunque rechazó el título de rey, ya que creía que el único rey de Jerusalén era Jesucristo. En su lugar adoptó el título de defensor del Santo Sepulcro. Murió en julio de 1100 siendo venerado como el restaurador de Jerusalén y el fundador del reino cruzado. Visita la tienda de Historia Real de las Cruzadas para comprar camisetas y artículos de cruzadas y templarios. Haz clic en el enlace abajo.